Dios te bendiga. Una canción que viene a sacarte de donde estás. Aleluya. Te fuiste separando despacio de todos, y nadie tu presencia extrañó y te dolió. Y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver. Y fuiste presa fácil de tus enemigos, que pronto te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos, añoras esos días cuando estabas con Él. Eres una oveja del rebaño del Señor. Tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy, hay esperanza, hay tiempo. Vuelve a casa, vuelve a la casa de donde nunca debiste salir, amén. Aleluya. Pasas muchos días luchando en tu mente. No sabes si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que Él nunca te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado un lugar en su mesa, y tu llegada espera, ya no tardes más. Eres una oveja del rebaño del Señor. Tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó. Aleluya. Vuelve a casa hoy. Dios te bendiga, querido y amado hermano, que estás apartado de Dios, que no sabes cómo volver, pero que Dios te está llamando y que tú también tienes esa necesidad de volver a casa. Este comentario que voy a estar dejando por aquí, fíjense lo que dice, léanlo. Fíjense lo que esta persona está pidiendo. Está pidiendo oración porque ella siente que quiere volver al lugar de donde nunca debió salir. Amén. Yo voy a estar leyendo en el libro de Lucas, capítulo 15. Voy a leer del verso 11 a... Vamos a leerlo hasta acá, hasta el 32. ¿Ok? Dice lo siguiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada
y allí malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo había gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidades. Y se fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus campos para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas de esas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, marchó hacia su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a compasión, y corrió y se echó sobre su cuello, y lo besó efusivamente. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad deprisa el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro engordado y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro engordado por haberlo recobrado sano y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él respondiendo dijo al padre: he aquí que por tantos años te vengo sirviendo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para pasarlo bien con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera y has hecho matar para él el becerro engordado. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, y se había perdido y ha sido hallado. Cuando tú perteneces a un lugar que ha sido desde el principio de la fundación del mundo, de los pensamientos de Dios, por más que tú te alejes por tus razonamientos ilógicos, sin sentido, algo dentro de ti desea, anhela lo que es verdad. De la presencia de Dios nadie puede escapar. Nadie puede esconderse. Y cuando has sido llamado y marcado por el Señor y haces como el hijo pródigo: Señor, la herencia que me diste la gasté en el mundo, bebiendo, comiendo, fornicando en placeres de este mundo, pero sabes, reconozco que en tu casa puedo estar mejor. El mundo me hizo desear la comida de los cerdos hasta ese punto de locura, y estoy hablando espiritualmente. Pero sé que en tu casa, Padre, hay restauración, hay perdón y hay un banquete mejor que el que el mundo me pudo haber ofrecido. Quiero volver a casa. Amén, ese es el título del mensaje. Y saben, yo voy a desglosar varios puntos aquí. Bendito sea el nombre del Señor, que estos mensajes son largos, pero el que tiene sed y hambre de Dios los oye con pasión,
con paciencia. Amén. Bendito sea el nombre del Padre, que nos ama y nos busca a través de sus instrumentos y nos muestra: hey, mira, estoy hablando a tu corazón, necesito que te vuelvas a mí. Pero vamos a ir leyendo ahora verso por verso y vamos a ir explicando ciertas cosas. Dice que había un hombre que tenía 2 hijos, por supuesto. Y el menor le había dicho: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le reparte los bienes. Pero no muchos días después, juntándolo todo, ¿qué hizo este? Se fue lejos a una provincia apartada. Bendito sea el nombre del Señor. Esto era como apartarse más y más del Padre, es decir, apartarte más de Dios. Como si nosotros pudiéramos huir de la presencia del Señor, amén. Cuando su palabra dice que Él lo llena todo, que Él lo llena todo, amén. Dice que se fue a una provincia apartada y allí malgastó. Es decir, el Señor nos entrega a nosotros un patrimonio espiritual, vamos a decirlo así, en todos los sentidos. Y dice que este hombre, o sea, el Señor, cuando nosotros venimos a Él, nos da una mente nueva, un corazón de carne, un entendimiento. Malgastar aquí se entiende como desechar las cosas que Dios te dio, las cosas que Dios puso en tu mano, las cosas que Dios entregó. Y dice que este hombre no solo le bastó con irse a una parte o a una ciudad apartada del Padre para malgastar sus bienes, viviendo de una manera perdida. Estaba razonando en su propia sabiduría humana. Este hombre, ¿sabes? Como cuando los hijos: ay, yo me quiero ir de la casa porque tú no me dejas hacer lo que yo quiera. Bueno, este hombre estaba actuando de esa forma, ¿ven? Y dice que malgastó, es decir, lo que el Padre ya le había dado en su mano, él lo tuvo en poco, lo desechó, porque no vamos a adornar nada. La gente, cuando conoce al Señor y se aparta, desecha lo que Dios entregó en sus manos, lo tiene por poco, pero vamos para allá. Y dice que viven perdidamente. Y cuando todo lo había gastado, dice, vino una gran hambre. Punto 1, vino una gran hambre. Estamos viviendo en un mundo y en unos tiempos, y no estamos hablando específicamente de comida como el arroz, la pasta, la harina. No, vino un hambre, estoy hablando en el espíritu ahora en este tiempo, amén, entiéndame. El hambre que hay hoy en día es espiritual. Usted no lo ve porque usted tiene comida en su casa, usted tiene comida en su nevera y usted no entiende quizás que yo le estoy hablando de que el hambre que hay en este tiempo es un hambre espiritual. Porque dice, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a pasar necesidad. Este estaba pasando hambre de esa de la barriguita. O sea, tuvo que haber venido una situación. La situación era que en esa provincia donde él se había ido, no había alimentos. Había escasez. Y dice que cuando vino la escasez a su vida, este hombre comenzó a pasar necesidad. Y yo te digo a ti en esta hora que tú estás pasando necesidades por causa de esa hambre que Dios ha permitido. Porque tú has sido escogido
y has estado en la casa del Padre como su hijo. Aleluya. Dice, y se fue y se allegó a unos de los ciudadanos de aquella tierra. Pero él todavía, aun cuando estaba pasando necesidad, cuando estaba viendo la situación de hambre, este hombre no fue inmediatamente al Padre. Él estaba buscando otras alternativas para tratar de solucionar su problema. Porque él insiste en su lógica, en su razonamiento, en su prudencia, que lo estaba llevando a la perdición cada día o cada vez más. Se fue a uno de los ciudadanos de aquella tierra, de aquella provincia. Me imagino que era alguien que quizás tenía ganado. En este caso tenía cerdos. Y dice que fue a pedirle trabajo. Asumo yo, porque dice que este hombre lo envió a apacentar cerdos. Era una ocupación en ese momento que era lo más humillante para cualquier persona, y para un judío era una degradación indecible. Imagínense el asunto. Y tú has experimentado situaciones humillantes en tu vida, porque en vez de ir para la casa del Padre, te fuiste para tus contemporáneos, creyendo que ahí está la solución. Y te has sentido humillado. Pero tranquilo, que esa humillación no es para muerte. Dice el apóstol Pablo que la tristeza que es según Dios no es para muerte, sino para victoria. Él lo dice con otras palabras. Porque hay una tristeza que viene de nuestro Dios para redarguirnos el corazón. Bendito sea su nombre. ¿Estaba siendo humillado este hombre por sus malas decisiones? Claro que sí. ¿Y Dios lo estaba permitiendo? Claro que sí. En este caso, el Padre no contuvo con él y no le dijo ni siquiera: mira, no te vayas de la casa porque te vas a ir. No le reconvino. Solamente le entregó su herencia y bueno, cada quien toma decisiones. Dios nos respeta. Dios quiere nuestro servicio y nuestro corazón de forma voluntaria. Él no tiene a nadie obligado. Amén. Pero a veces los que hemos sido padres o los que han sido hijos y se han portado de esta manera van a entender esta parte. Cuando nosotros somos padres, nosotros a veces dejamos o queremos lo mejor para nuestros hijos, pero nuestros hijos insisten en hacer cosas que lo van a llevar a ciertas situaciones difíciles, pero ellos no nos entienden cuando nosotros los corregimos, porque ellos creen que nosotros no lo queremos dejar vivir su vida. Y es que ya nosotros quizás sabemos de todas esas cosas y sabemos las consecuencias de las malas decisiones. Amén. Pero ellos no entienden. Y hay muchos hijos también así, para los que no son padres todavía, pero a veces hay hijos así. En algún momento de su vida, en la adolescencia, fueron así. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Las algarrobas es un fruto que sigue siendo muy común en Palestina y alrededor del Mediterráneo. Y recibe este nombre debido a la forma de es como una especie de vainas, pero tiene pequeños cuernitos y tiene una sustancia gelatinosa en su interior. Tiene un sabor como medio dulce y son empleadas para alimentar cerdos, pero incluso para alimentar las clases más bajas, es decir, como la persona que no tiene mucho, pues acuden a este tipo de alimentos para comer. Entonces, era algo también degradante. Mira lo que dice. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Todavía este hombre se malgasta el dinero. Viene y en vez de volver al Padre,
sabiendo de dónde, o sea, lo rico que era su padre. Él sabía que su padre era riquísimo y todo lo que se movía en la casa de su padre. Amén. Y todavía va y acude a otra persona para que le dé trabajo, pero no conforme con eso, dice que quería comer de esto y deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Y tú estás pasando por una situación parecida y tú quieres llenar tu vientre de las algarrobas de los cerdos. Es decir, vamos a ponerlo en estos términos, de las migajas que el diablo te sigue ofreciendo en el mundo. ¿Qué comían los cerdos? Pero nadie le daba. Imagínense ustedes. Las puertas cerradas por todas partes. Nadie le estaba dando ni siquiera las algarrobas de los cerdos porque era una hambruna que había en esa ciudad. Dice, y volviendo en sí. Volviendo en sí es, el hombre entiende que está lejos de sí mismo, lejos de todo lo que es real, lejos de una lógica real. Es como si fuese estado fuera de su cabeza y ahora comenzaba otra vez a ver las cosas tal como eran en realidad. Volvió en sí. Dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Aleluya. Ay, Santo de la gloria, porque el que se ha ido de la casa del Padre sabe que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Amén. En la casa del Padre hay abundancia de pan. Y dice, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Y yo quiero, para explicar un poco, he pecado. Estaba errando en el blanco. Y cuando él dice, he pecado, Padre, él le está confesando a Dios. En este caso, usted le confiesa a Dios. Le está reconociendo a Dios. Como está escrito en 1 de Juan 1:9. Usted le dice, Señor, reconozco que yo he pecado. Usted está reconociendo su condición espiritual delante de Dios. Y esa confesión de pecado, reconocimiento de pecado es necesaria para poder Dios restaurar nuestra comunión con Él. 1 de Juan 1:7-10. Si nosotros no nos declaramos culpables, como hay muchas personas que no sienten que se tienen que arrepentir, no reconocen su pecado, no reconocen su condición espiritual delante de Dios, esa persona no puede estar en paz con Dios. Pero dice el Salmo 51:17, pero al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Reconoce tu pecado como primer paso. Reconocer el pecado, amén. Qué importante es reconocer el pecado y la condición espiritual. Esto es volver en sí. No se puede reconocer algo de lo que tú no estás consciente. Amén. Entonces haga oración para que Dios lo haga volver en sí si usted todavía siente que no ha pecado y está lejos de la presencia de Dios. Sigo leyendo, dice. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Está reconociendo su condición. Hazme tan siquiera como a uno de tus trabajadores.
Aleluya. Y levantándose, dice que marchó hacia su padre. Marchó hacia su padre. Él estaba diciendo lo que le iba a decir al padre. Y tomó la decisión. Fíjense. Oh, santo. Él tenía hambre. Y se acuerda de que en la casa de su padre hay abundancia de pan. Y que él estaba pereciendo de hambre porque quería. Pero él volvió en sí y dice, me levantaré. Hasta aquí era un deseo. Me levantaré. No hay una acción. Él está teniendo un deseo. Me voy a levantar, voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero vemos la acción en el versículo 20 que dice, y levantándose, marchó. Dos verbos, marchar y levantarse. Él accionó. Se levantó. Y Dios te está diciendo hoy, levántate. Levántate y marcha, aleluya. Porque dice, y levantándose marchó hacia su padre. Y esto es lo mejor. Y cuando aún estaba lejos, gloria a Dios. Así que levántate y marcha, que aunque estés lejos, tu padre te va a ver. Porque dice, lo vio su padre. Y no dice que estaba lejos. Y no dice que aún venía lejos. Pero el padre lo vio. Lo vio porque ya había accionado el deseo que tenía en su corazón. Él dijo, me levantaré, y se levantó. Y empezó a marchar hacia su padre. Y ya su padre había visto la acción que él había hecho. Es decir, da el paso que te falta. Con pocas fuerzas, dalo. Porque el Padre te va a ver cuando acciones ese deseo que tienes de volver a Él. Dice, y fue movido a compasión el Padre. Y corrió hacia donde él venía, el Hijo. Oh, santo. Y se echó sobre su cuello. Aunque este hijo era culpable y merecía ser castigado, como nosotros los padres terrenales, ¿verdad? Aunque iba sucio porque estaba apacentando a los cerdos. Aunque estés sucio del mundo, aunque estés en pecado, aunque estés harapiento con ropas viles por haber malgastado tu herencia y vivir perdidamente, ¿sabes qué? El amoroso Padre dice que se echó en el cuello, en los brazos y el cuello. O sea, el Padre lo abrazó y lo estrechó contra su pecho. Y así quiere el Señor acogerte. Cuando sinceramente te arrepientes, así serás recibido por el Señor. No está con un látigo ni con una correa en la mano. El Padre te está esperando. Vuelve a casa. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno. Porque él no niega la relación que le liga a su padre, puesto que lo reconoce al llamarle Padre, y tú le llamas Padre todavía al Señor. Pero admite que su padre quizás no lo reconozca porque él tiene miedo. Tú tienes miedo de que tu padre no te reconozca
de que se cansó de perdonarte y de que se cansó de ver todo lo perdido que estuviste en el mundo, malgastando tu herencia. Y Él tiene miedo. Porque sabe que no lo merece y tú crees que tú no lo mereces y es la realidad. Pero el Padre nos ama. Amén. Porque no podía exigir nada. Pero es necesario que los pecadores se reconozcan indignos de recibir ningún favor de Dios. Ninguno de nosotros merecemos nada de Dios. Pero el amor de Dios es tan grande por nosotros que Él le place darnos perdón y misericordia. Dice, pero el padre dijo a su siervo, mira esto, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y fíjense que el padre no le dijo, hijo, no digas esas cosas, quédate tranquilo, no lo reconvino. El padre estaba tan feliz de que su hijo volviera, que solo pensaba en la alegría que tenía y le dijo a sus siervos, saquen deprisa el mejor vestido y vístanle, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traigan el becerro engordado y matadlo y comamos y hagamos una fiesta. El padre ya había visto la acción que su hijo había hecho. Tuvo un deseo y accionó levantándose y se marchó, y aunque venía lejos ya el padre lo había visto porque había visto su accionar, es decir, había visto su corazón que lo estaba deseando, y eso fue importante para el padre. Por eso cuando el hijo le dice, yo he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, Dios lo sabe. Pero vio el corazón contrito, humillado, arrepentido genuinamente del hijo. Y el padre no le dice nada, ya él había visto todo. Por eso dice a sus siervos, mira, vamos a hacer una fiesta. Vamos a hacer una fiesta y dice, vamos a ponerle anillo y calzado. El anillo de sello con los blasones de la familia en señal de haber sido recibido de nuevo como miembro del linaje. Todo tiene un sentido. Dios está esperándote para ponerte un anillo y darte un calzado. Las sandalias como el anillo son marcas del libre, porque los esclavos en ese tiempo iban descalzos. Santo. Y cuando el Padre te recibe de nuevo, ya tú no eres esclavo del mundo, del pecado. Has sido libre. Por eso el Señor te va a dar anillo y calzado nuevo. Aleluya. Dice, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando te apartes de la presencia del Señor, estás muerto aunque respires. Estás muerto aunque hagas cosas de gente viva. Estás muerto cuando te apartas de Dios. Por eso el Padre le dice, este hijo mío estaba muerto. Se fue de mi presencia y se murió. Estaba muerto. Y ha revivido. Se había perdido en los deleites de este mundo, en los placeres de este mundo, en las migajas que el diablo le ofreció. Y ha sido hallado. Y dice que comenzaron a regocijarse los siervos del hombre. Es decir, la conversión nuevamente de un pecador es un milagro de la gracia divina. Es un acontecimiento cuya importancia nunca puede ser exagerada. Dicen que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Hacen una fiesta por ti. Porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Y más adelante dice que pasaron unas cosas, pero no voy a llegar hasta allá.
voy a leerlo hasta aquí porque me interesa es la parte donde tú te perdiste de la casa del Padre y malgastaste lo que Dios te puso. El verso 32, el Padre cierra. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Cuando tú entiendes la misericordia que Dios ha tenido contigo, tú la quieres practicar con todo el mundo, porque tú sabes de dónde Dios te sacó. Y cuando yo leo esto, yo digo, Señor, mira, aunque esté lejos, yo sé que tú los miras. Y siempre oro por las personas apartadas. Uno dice descarriado, porque cuando a ti te duele tu hermano y tú ves que tu hermano se aparta de la casa de tu padre, tú no haces como tu hermano, como el hermano de este hijo pródigo, te pones rabioso, no. Cuando eres maduro, tú entiendes que el Padre necesita que esos hijos apartados, descarriados, no solamente tengan el deseo de levantarse, sino de accionar marchando y levantándose. Por eso yo hoy quiero traer esta oración corta, porque ya esto es largo y mucha gente se fatiga. Quiero pedir al Padre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por todas estas personas que se han apartado de la presencia de Dios y ahora, aunque viven, están muertos, y que quieren regresar a la casa de su Padre porque reconocieron que en la casa de su Padre hasta los trabajadores viven mejor que los que están en el mundo sin Cristo. Aunque tengan bienes de este mundo, aunque tengan lujos de este mundo, el que está sin Cristo está muerto. Y nada de eso le va a servir en la eternidad. Entonces yo quiero orar. Te pido, Señor, por cada una de estas personas que están en cualquier parte de este mundo, apartadas de ti, lejos de tu casa, lejos de la presencia tuya, Señor, para que los ayudes a volver en sí. Permíteles ver que en esa provincia donde ellos están apartados hay un hambre espiritual tremenda, y es este tiempo que estamos viviendo. En este tiempo que estamos viviendo vendrán situaciones difíciles, pero en tu casa sigue habiendo abundancia de pan. Hazle entender a ellos, Señor, todas estas cosas, que tú no les estás esperando con un látigo, sino con un anillo, con un calzado y con un becerro que quieres matar para hacer una fiesta, porque ese hijo tuyo estaba muerto y ahora vive. Que tú lo estás esperando efusivamente para abrazarle sin reprocharle nada. El único que nos condena es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero el Padre te está esperando. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Te están esperando. Te están esperando. Que Dios te bendiga.